1 de noviembre de 1989. Terroristas del FMLN asaltan el Hotel Sheraton en San Salvador para atentar contra la vida del secretario de la OEA, Joao Clemente Baena Suárez, quien había llegado a El Salvador en misión de paz. Unidades especiales de la Fuerza Armada hacen fracasar el intento, rescatando ileso al funcionario y a su comitiva. El secretario de la OEA entregó al presidente Cristiani una nota de reconocimiento por la preocupación, eficacia y diligencia del ejército salvadoreño en la operación de rescate. Un famoso general dijo una vez: la guerra es un infierno. Eduardo Sandoval y Salvador Guzmán pueden hablar basados en sus propias experiencias. Para nosotros nuestro gobierno era un gobierno fascista, ¿verdad? Y que había que cambiarlo a fuerza de balas. Y que íbamos a tomarnos el poder a base de una insurrección armada, popular. Nuestra guerra era una guerra popular prolongada. Y que cada día esto tenía que tomar más auge, ¿verdad? Porque la injusticia social que había en mi patria era provocada por los ricos, opresores, ¿verdad? Para nosotros el capitalismo era un sistema monetario que había que aniquilarlo. Al igual que muchos otros reclutados por el ejército guerrillero en El Salvador, la atracción de Eduardo por la filosofía comunista comenzó durante sus días de estudiante. Su infeliz vida en el hogar hacía que la revolución pareciese como algo más razonable. Tener problemas, ¿verdad?, de conducta, era un chico rebelde, un tipo que nunca pude sacar buenas notas, un mal estudiante. Yo creo que se debía a que realmente era una persona lastimada emocionalmente, ¿verdad? Nunca pude tener el amor de un papá, pues sí, o sea, pues sí, no era casado. Siempre mi papá estuvo lejos de nosotros. Las notas de Eduardo en el colegio no fueron muy buenas, pero sus estudios secretos en el avance de la revolución merecieron el reconocimiento de otra clase de maestros. Estaba muy enamorado de la causa y era muy sujeto a mis comandantes, a mis líderes, ¿verdad? Cuando llegó la orden para que Eduardo dejara su hogar y se uniera al ejército rebelde, él respondió inmediatamente: y yo renuncio a mi hija, yo renuncio a mi mujer, renuncio a mi mamá, renuncio a mi casa, y yo renuncio a todo, por entregarme de lleno a la causa revolucionaria. Sin embargo, como en todo conflicto, la guerra civil en El Salvador tenía dos lados, y aquellos que creían en una causa diferente eran igualmente determinados, hombres como Salvador Guzmán. Como estudiante, él había sido expuesto a las mismas enseñanzas que habían transformado a Eduardo, pero el camino en la vida de Salvador le guió a él a unirse a las Fuerzas Armadas. El primer paso fue estudiar en la Academia Militar Nacional.
En la escuela militar lo forman a uno en una forma muy dura para poder soportar los momentos precisos de dar una orden o ser determinantes. Cuando graduamos nosotros, llegamos ahí, pues empezamos a ver nosotros la guerra y vimos ya los guerrilleros. Y hicimos nosotros nos hemos graduado para poder administrar los cuarteles o para poder dar instrucción, adiestramiento, pero no era así. Teníamos que irnos a poner las botas y salir al campo de la guerra. Es una de las ironías de la guerra. Dos hombres igualmente dedicados, igualmente obedientes, igualmente preparados para matar, pero en bandos totalmente opuestos. Al soldado, tanto a uno como al otro, lo preparan para matar a sangre fría y para matar también en combate. Llega la euforia del mismo soldado en los momentos de combate. Y el soldado no le importa que en ese momento le digan, mire, usted vaya a matar a todo mundo. Y lo hace uno también. Eduardo, por su parte, estaba aprendiendo los puntos más finos del terrorismo, la destrucción de puentes y cómo diseñar y lanzar emboscadas. Pero un día, sin advertencia, él fue emboscado y atrapado. A mí me capturaron, yo iba en un camión y me ponen el fusil a mí y me dicen, bájate de ese camión. Es ahí donde a mí me dijeron, tenemos 5 días antes buscando, comandantillo. Así que ahora me dijo, vamos a platicar, ¿ok? Me dijo. Y yo, mamá mía, me afligí porque le andaban volando la cabeza en ese tiempo a todos los guerrilleros urbanos. El Escuadrón de la Muerte no mató a Eduardo, sino que lo envió a prisión. Pero la guerra no terminó allí. Una guerra psicológica comenzó. Había un compañero que lo capturaron, de la guardia lo capturó. Le quemaron la espalda con ácido. Al otro le volaron los dedos, las uñas, experiencias así que pude ver. Otro le volaron la cabeza. Después de ser dejado libre bajo una amnistía gubernamental, Eduardo huyó a Nicaragua. Allí recibió entrenamiento más avanzado con otros exiliados salvadoreños. Pero los rigores de la guerra habían comenzado a cobrar sus dividendos, y aunque externamente Eduardo aparentaba estar bien, internamente se encontraba confundido y abatido. Él aún comenzó a orar a un Dios en el cual él no creía. ¿Quién podrá cambiar mi vida? Si tú sos Dios, y es cierto que cambias al hombre, acepto que me cambies Dios. Acepto que me cambies Dios. Y yo dije, ¿qué haces? Estoy loco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Eduardo regresó a El Salvador. Venía abatido, venía afligido. Yo tenía miedo que me fueran a capturar de nuevo. Para mí todo el mundo era contrario a mí. Hasta los animales le tenían miedo. De hecho, una persona había notado la presencia de Eduardo y un día lo confrontó abruptamente en una cafetería local. Y él me dijo, Cristo te ama. Te invito. ¿A dónde? A la iglesia. El visitante que sorprendió a Eduardo era precisamente el pastor de una iglesia local. Y ese día me dice el pastor, me voy. Solo te digo una cosa, Jesús te ama, búscalo. Y se fue. Esas palabras se hicieron un choque en mi mente. Cristo te ama, pedirle perdón. Cristo te ama, te ama. Cristo te ama. Las mismas palabras sonaron igual de extrañas cuando alguien se las pronunció a Salvador Guzmán. Y siempre él pues me decía, bueno, yo quisiera de que tú conocieras a Cristo. No fue un pastor quien se comunicó en esta forma con el capitán Guzmán, sino otro oficial, su mejor amigo. Apodado cariñosamente el chileno, debido a que había estudiado por un tiempo en Chile, José Chávez era un gran cristiano y un soldado de habilidades excepcionales. En las misiones que siempre regresábamos con él, nunca traíamos un amputado ni nunca traíamos muertos, siempre traíamos victoria. Entonces mi compañero siempre siguió conmigo casi 10 años con él juntos. Él pues seguía también tratando de hablarme del evangelio y todo lo demás. Salvador amaba y respetaba a su amigo. Sin embargo, esto no quería decir que él siguiera su ejemplo. Mientras tanto, Eduardo Sandoval había regresado a las guerrillas. Un día, él se internó en las montañas para encontrar a otros 6 hombres en un determinado lugar.
Eduardo tomó su puesto y esperó con todos sus sentidos alertas, cuando, de repente, alguien respiró en su espalda. Yo volteé para atrás, me puse y me extrañé. ¿Quién sopló a mi espalda? ¿Verdad? Y entonces yo con mi reloj en mano y decía, nunca pasan estos, ¿por qué le habrá pasado? Cuando yo en ese momentito escucho una voz audible, Eduardo, orame. Eduardo, orame. Las palabras de aquel pastor rebotan en mi mente. Cristo te ama. Y yo en esa noche levanto las manos al cielo y yo sentí la presencia de Dios. Sentí una cosa caliente en mi pecho. Yo sentí que era la sangre de Jesús limpiando mi vida y mis pecados. Así que un tratado de paz con Dios había sido sellado esa noche en la cumbre de una montaña solitaria. Pero la batalla continuaba rugiendo abajo en el valle, y en medio de ella se encontraba Salvador Guzmán. La experiencia le había enseñado que la guerra producía muertes y bajas, pero no pudo existir nada que le hubiera preparado para recibir las noticias que un día escuchó por radio. El chileno, su compañero más cercano, había sido muerto en combate. No dormí esa noche, no dormí. Y al día siguiente yo me vine para San Salvador a la funeraria. Seguía yo llorando, quebrantado, mi compañero. Y no me explicaba por qué se lo había llevado nuestro Señor. Yo le dije, ¿por qué no me llevas a mí también? Le dije yo. Entonces estaban los hermanos allá y yo le dije a mi esposa, ¿y cómo es posible que los hermanos estén bien alegres? Le dije yo, y nosotros estamos llorando. Salvador no podía entender cómo los cristianos de la iglesia del capitán Chávez podían cantar y dar gracias en aquel momento. Aún su esposa tenía una paz sobrenatural. Entonces yo me puse a la cabeza de todos mis soldados y yo lo vi por última vez. Y yo le digo, nos vemos chilenos, le dije yo. Y estaba el hoyo así. Yo le prometí a Dios ese día, yo quiero ser cristiano, Señor, le dije yo. Yo no te conozco, pero sí sé que existe, le dije. Y le levanté la mano y me fui. Y mi esposa me dijo, ¿y qué te pasa? No, nada, le dije. Mi compañero se fue, pero yo siento que yo debo seguir la lucha. Yo me quería morir ese día. En un sentido, Salvador sí murió aquel día, pero él nació de nuevo. Y hoy tiene otro amigo, Eduardo Sandoval. Una vez ellos fueron enemigos, ahora son dos hermanos en Cristo. No es raro verlos juntos en San Salvador, compartiendo con otros del infinito amor de Dios, aún con soldados de las Fuerzas Armadas. Todo aquel odio que nosotros sentíamos, todo eso desapareció en mi vida cuando llegó Cristo a mi vida. Yo siento una gran felicidad en mi vida. He hecho otra nueva vida yo. La verdad es un hombre. Y ese hombre murió por mí en una cruz. Y mi vida se la debo a Jesús.